Romanos capítulo 8, verso 26 y hasta el 30 vamos a leer. Amén. Si nada le impide colocarse sobre sus pies, lo leemos con toda reverencia. Y le pido a los funcionarios que no permitan que nadie se desplace por la casa mientras se está dando lectura a la palabra del Señor. Romanos capítulo número 8, versos 26 al 30 dice así: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Verso 27: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Oremos. Padre, hoy en la mañana venimos delante de ti para darte gracias por tus misericordias renovadas muy temprano. Antes de que amaneciera ese sol hermoso que nos das, Señor, ya tú tenías tu misericordia fresca para todos nosotros, porque sabías que íbamos a fallar de alguna forma. Te damos gracias y te pedimos perdón, Señor, por nuestro pecado, por nuestros pensamientos indignos, sentimientos, acciones indignas, todo aquello que desdice de la fe que decimos profesar, Señor, en ti. Esa fe hermosa, esa fe valiosa, esa fe imposible de alcanzar si no es a través de la gracia salvadora. Hoy bendecimos esa fe. Gracias, Señor, por esa fe que ha venido a través de Cristo Jesús. Hoy queremos implorarte, Dios Todopoderoso y Padre nuestro, que sea tu Santo Espíritu moviéndose en medio de nosotros en esta mañana. Espíritu de Dios, muévete en medio de nosotros. Te damos la más cordial bienvenida. Sea tú reinando en nuestros corazones, trayendo al corazón afligido de espíritu edificación y fortalecimiento. Trae sanidad al enfermo, Señor, libertad al cautivo. Aún trae convencimiento de pecado para que haya salvación al perdido. Gracias, Señor, porque tu presencia nos ha hecho esperar, porque estás en medio de nosotros. Hoy en el nombre de Jesús y con la autoridad que nos has dado, atamos, enceguecemos y ensordecemos todo espíritu contrario a la voluntad del Padre. Declaramos inoperante todo espíritu que perturbe las almas y los corazones de los aquí presentes, aún de los que escuchan esta prédica en la distancia. Creemos ciertamente que nuestros corazones ahora se transforman en tierra fértil para que tu palabra sea sembrada como una semilla que traiga fruto abundante a 30, a 60 y a 100 por uno. Oramos con acción de gracias, creyendo que tú escuchas, Padre eterno, y yo te pido, Padre, que pongas tu palabra en mi boca. No sea yo hablando, Señor, sino tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, que así sea. Amén y amén. Bríndele un fuerte aplauso al Señor y puede tomar asiento. Bien, mi esposa leyó más temprano la cita de Judas, la cual yo me voy a permitir volverla a leer. Judas capítulo número 1, porque solamente tiene un capítulo. Fue, yo entiendo, escuche, fue una carta de emergencia. Judas se enteró de la urgencia de corregir lo defectuoso. En eso vivían los apóstoles, todo el tiempo vivían corrigiendo lo defectuoso. Cuando el apóstol Pablo envió a su hijo Timoteo, le dijo: te envío para allá para que corrijas lo defectuoso. Igualmente Judas escribió esta carta y le invito a que usted la pueda leer toda completica. Lo que tiene son 25 versículos que usted los puede leer todos completos. Judas del cual se dice, y aquí él mismo se presenta, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, pero otros textos lo refieren como hermano de nuestro Salvador Jesucristo. Ese mismo Judas que murió decapitado por un hachazo. Ese Judas. Él escribió en esta carta haciendo algunas amonestaciones a propósito de la creciente
creciente malicia de falsos maestros, de falsas doctrinas. Y él hacía una amonestación, una exhortación en estos versos que estamos leyendo aquí, verso 17, y lo voy a leer hasta el verso 20 una vez más. Dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Es decir, que la oración en el Espíritu tiene una propiedad, y es edificar la fe. Cuando usted es capaz de velar por la fe a través de la oración, usted hace algo que desde el tiempo apostólico se estaba haciendo. Y creo firmemente que nuestro deber es perseguir el celo con el cual fue fundada la iglesia cristiana, y fue en la doctrina de los apóstoles. Nosotros, como hijos de Dios nacidos de nuevo, no podemos permitir que se meta, que se percole en la fe cristiana algo que venga en contra de la voluntad del Padre, porque costó mucho. Costó el precio de la sangre de nuestro Salvador, pero también el precio de la sangre de los santos mártires que creyeron que no debía ser contaminada esa fe prístina, esa fe primigenia, esa fe originaria en la cual nuestro Señor tanto se esforzó. ¿Y por qué es tan importante preservar la fe? Porque la fe es justamente el piso de nuestra vida. Si usted camina fuera de la fe, usted corre un peligro muy grande. Pastor, yo tengo fe. No, no es que tenga fe, es que conozca, cuide, vigile la fe. La fe como doctrina, la fe como aquello que usted cree. ¿En qué cree usted? ¿En qué ha creído? Yo creo que Dios es bueno. Los demonios también creen que Dios es bueno. Eso no tiene nada que ver. Y tiemblan, como acota aquí nuestro hermano. O sea, el que usted crea que Dios es poderoso, sí, también los demonios saben que usted sabe que Dios es poderoso. Los demonios también lo saben y tiemblan. Pero hay que velar por la fe. Yo bendigo el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que ha sido invocado sobre cada maestro de esta iglesia y sobre cada maestro de escuela dominical, porque velan por la buena doctrina. No nos permitimos dar el lujo de hablar cosas erradas, cosas que confundan el corazón de los santos, porque ¿sabe una cosa? De ello nos va a pedir cuenta el Señor. La carta de Judas, por tanto, es el anhelo, semejante al mismo anhelo que tenía Cristo. Es decir, en el mismo espíritu Judas escribe esta carta para procurar hacer énfasis en salvar de la condenación a un pueblo santo ante los embates de un mundo decadente. Si en aquel tiempo el mundo ya estaba decadente, considere usted cómo está este mundo ahorita. Saca usted la cuenta. Y ya Judas estaba preocupado por ello. El escritor nos refiere la urgencia de estar atentos a estos falsos maestros. Y en relación a esto, él le da como prioridad la oración en el Espíritu. Dice que la oración en el Espíritu edifica la fe. La oración en el Espíritu es un tema que tiene muchas aristas, pero prioritariamente ha tenido tres enfoques fundamentales, ¿verdad? Por ejemplo, hay gente que considera que la oración en el Espíritu, como dice 1 Corintios capítulo 14, es la oración en lenguas. ¿Cuántos conocen eso? ¿Verdad que sí? Amén. Nosotros creemos en el poder eficaz para la edificación del don de lenguas, de orar en lenguas. Sí lo creemos, porque somos una iglesia pentecostal. Amén. Pero también otros entienden la oración en el Espíritu como el tipo de oración apoyado, escuche, en la Escritura, en lo que está escrito. Y con base a eso algunos lo tuercen y dicen: Señor, porque tu palabra dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Se va citando la Biblia y va citando pero no cuidan de poner por obra la palabra para que esas bendiciones le alcancen. No sé si me estoy haciendo entender. Es decir, como por ejemplo aquellos que dicen: Señor, yo me merezco mis bendiciones porque yo diezmo, porque yo ofrendo, porque yo velo de la viuda, del huérfano, del necesitado. Está bien, pero no miras a tu padre ni miras a tu madre y no lo atiendes. No perdonas a tu hermano. Tu vida no va a ser bendecida de ninguna forma, porque Dios es claro en su palabra.
Entonces usted no puede, escuche, torcer la mano de Dios citándole versos bíblicos, porque así no funciona. Eso no es la oración en el Espíritu. Sí hay que citar la palabra cuando uno está orando, claro que sí, pero no para convencer a Dios, sino para que tú mismo te recuerdes que tienes un Dios poderoso que ha hecho grandes, como dice el texto, y preciosas promesas para la edificación de tu fe y por tanto de tu vida. Amén. Y por supuesto entonces está otra arista de esta oración en el Espíritu, que es orar conforme a la voluntad de Dios. Cuando usted ora conforme a la voluntad de Dios, usted, escuche, va caminando bien. Cuando usted ora conforme al deseo de Dios para su vida y usted se alinea a ese deseo, es muy probable que el Señor, cuando Él así lo considere, conceda las peticiones de su corazón. Es muy probable. Antes de disertar sobre estos tópicos esenciales, hay que decir que la oración entonces en el Espíritu tiene ciertas virtudes o cualidades que son dignas de mención. La primera que salta a la vista, ya la hicimos notoria, pero la voy a volver a hacer notoria, es que la oración en el Espíritu edifica la fe. Voy a leer una vez más el verso 20 de Judas. Dice: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. También tenemos en el texto bíblico lo que dice Romanos 8, 26 al 27, que ya yo lo leí anteriormente, pero que me voy a permitir volverlo a leer. 26 y 27 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Es decir, que el Espíritu, la oración en el Espíritu nos guía sobre qué hemos de pedir. Ya llevamos dos, ¿verdad que sí? Estamos siguiendo la onda, ¿verdad? Estamos siguiendo el sentido discursivo de la palabra. En tercer lugar, podemos decir que la oración en el Espíritu puede hacerse, y para muchos se debe hacer, en lenguas. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 14, versos 14 y 15. Voy a leerlo del 13. Dice: por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Verso 14: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré en el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con entendimiento. Es decir, que la oración en el Espíritu puede hacerse en lenguas. Amén. Luego consideremos esto. También otra cualidad digna de mención es que por el Espíritu de Cristo es que nos fue dado el orar al Padre. Nosotros no oramos en el Espíritu porque nosotros somos especiales, nosotros tenemos algo. No, lo que tenemos de especial es que nos ha sido dado el Espíritu de Cristo. Sin Él no es posible. Vaya conmigo un momentico a Gálatas capítulo 4, verso 6. Fíjese lo que dice. Dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros, póngase la mano en el pecho, corazones, el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Usted puede orar delante del Padre con toda certeza, porque en usted mora el Espíritu de Cristo, lo cual es el Espíritu Santo de Dios mismo, y le permite llamar al Padre con toda confianza: papaíto, escúchame. Amén. Eso es otra cosa importante. También podemos decir que otra cualidad que tiene la oración en el Espíritu es que nos guía por quienes debemos pedir. Si usted mira Efesios capítulo 6, verso 18. Efesios capítulo 6, verso 18 nos dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica. ¿Por quién? Por todos los santos. El verso Romanos 8, 27, lo acabamos de leer ahorita, también dice: orando por todos los santos. Es decir, la oración en el Espíritu Dios nos la da, no solo para orar por nuestras necesidades personales, pero también por todos los santos. ¿Y por qué es necesario orar por todos los santos? Si ya Dios vela por ellos. No, porque lo que Cristo más ama son todos los santos. Y usted debe sintonizarse. Vuelvo a decir, usted se sintoniza a la voluntad del Padre y Dios escucha. Y quizás si usted dedicara más tiempo a orar por todos los santos, el Evangelio de Cristo sería
esparcidos mucho más rápidamente, y se dará por tanto el cumplimiento de la segunda venida de nuestro Señor y Salvador. Tenemos el deber y el privilegio de poder orar ciertamente en el Espíritu por todos los santos. Hay muchos santos que están padeciendo ahorita, ¿sabe? Y necesitan de su oración. Hemos hablado y hemos oído hablar a misioneros que dicen: por favor, ore por nosotros. Ellos confían en nuestras oraciones. Yo no sé si usted ora por los misioneros. Yo oro por los misioneros todo el tiempo, porque yo mismo soy misionero. La primera vez que fui ungido pastor misionero. Luego fui ungido pastor aquí, y luego fui ungido otra vez como pastor con otra gente, ¿no? Entonces, el Señor nos permite entender la dimensión que tiene el poder interceder ante Dios en contra de las tinieblas que no cesan de atacar a los santos. Ellos están allá en el Oriente Medio. Ellos están dando la cara, cosa que muchos de nosotros jamás ni siquiera consideramos. Ellos necesitan las oraciones intercesoras de la iglesia de Maracaibo. ¿Cuántos se comprometen a orar a partir de hoy por los misioneros? ¿Cuántos se comprometen? Mira, tienes un hermano que está sufriendo ahorita en Laos. Tienes un hermano que está siendo torturado ahorita mismo en Nigeria. Tienes un hermano que está siendo torturado ahorita en donde quiera que se habla el evangelio de Cristo. Porque el diablo no se va a quedar tranquilo cuando se lleva la verdad que liberta los espíritus, que liberta las almas, aún liberta los cuerpos. ¿A qué vino Jesús a este mundo? Si no vino acaso a deshacer las obras del diablo. Pero necesitamos interceder los unos por los otros. Por lo tanto, es necesario orar en el Espíritu a favor de nuestros hermanos. Se han comprometido delante del Señor a orar por los misioneros. Ore por sus hermanos. 3 veces se menciona de modo formal la oración en el Espíritu. 3 veces, formalmente. En 1 Corintios 14, del 14 al 15, lo acabamos de leer. Allí se habla de la oración en el Espíritu. En Efesios 6:18, que también lo leímos, se habla de la oración en el Espíritu. Lo digo para los que están apuntando. Y en Judas 1:20 también se habla de la oración en el Espíritu. La oración en el Espíritu, en primer lugar, nos guía para saber qué hemos de pedir. Todo el capítulo 8 de Romanos, yo amo el libro de Romanos. Yo no sé cuántos tienen predilección por el libro de Romanos, pero particularmente el capítulo 8 a mí me edifica mucho, ¿no? Hace una discriminación sobre lo que es vivir en la carne o vivir en el Espíritu. No para que usted señale, estos son carnales, yo sí soy espiritual. No. Está hecho justamente con una intención, para que usted pueda entender cómo está caminando y cómo está usted orando a favor de los santos. ¿Es importante? Sí, es muy importante. Podemos hacerlo, hermano, y orar en el Espíritu, porque justamente tenemos el Espíritu Santo que nos guía para poder orar en el Espíritu. Romanos capítulo 8 del 26 al 30 nos habla de que el Espíritu Santo conoce lo que realmente es necesario para nuestra vida. Y de hecho, Él va más allá de nosotros, más allá de nuestras necesidades, porque Él mira todo el panorama completo, pues Él es Dios. Ahora, hay una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención del texto de Romanos capítulo 8, en esos versos del 26 al 30. Y es que el Señor quiere darnos lo mejor. Lo mejor no necesariamente son los beneficios materiales, la vida de lujos, sino lo que Él considera que es lo mejor, porque Él es nuestro Padre y Él sabe lo que nosotros necesitamos. Por eso esos versos que están 26 y 27, cuando usted lo lee, luego dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. En el verso 28, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo,
para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, esto también llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó también glorificó. Es decir, el Señor nos lleva para que oremos en el Espíritu, para que podamos orar conforme a lo que Él sabe, es decir, lo que Él sabe que conviene a nuestra vida. Y estos versos en particular nos hablan de que, aunque lo que tú estás pidiendo no sea lo que tú anhelas en tu alma, si anhelas conforme a la voluntad de Dios para tu vida, Dios te va a permitir entrar en eso que tú te estás metiendo. Puede ser un desierto. Nadie quiere entrar en un desierto, pero Cristo sabía que tenía que entrar en un desierto. ¿Sí o no? Cristo sabía que tenía que entrar en un desierto. Y Él entró. Y cuando estaba en pleno valle de sombra de muerte, allí Él oró al Padre y le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero si no, sobre todo, Señor, que se haga tu voluntad. Y nosotros a menudo pasamos por desiertos tormentosos. Yo no sé quiénes están pasando por un momento que se ve como muy largo, como hasta cuándo, ¿verdad? Pero el Señor dice que si tú oras conforme a su voluntad, Él te va a dar esta capacidad, la capacidad de alcanzar a comprender que ciertamente todas las cosas te ayudarán a tu bien. Porque Dios conoce lo que necesitas. Dios conoce que necesitas acercarte más a Él. No hay un lugar más alto, dice la canción aquella, ¿se acuerdan? Que estar en su presencia, que estar a sus pies. Y a menudo nos vamos a los pies del Señor cuando estamos desesperados. Usted no se ha puesto a ver eso. Nos alejamos del Señor cuando estamos chéveres, pero cuando estamos pasando por momentos tormentosos, allí es que buscamos más al Señor. Entonces Dios permite esos momentos de angustia y de desesperación para que aprendamos a vivir, como le decía el miércoles a mis hermanos, bajo la nube del Señor. Si usted se ubica en Éxodo, ¿verdad? No lo vamos a leer. Usted se acuerda que el pueblo de Israel tenía sobre su vida, sobre ellos, la nube del Señor. Y la nube se movía. Y dice el texto bíblico que la nube se movía y ellos se movían bajo la nube. De día y de noche. De día era una nube que les tapaba y les cubría del calor y del sol, y de noche era una columna de fuego. ¿Verdad que sí? Entonces, fíjese usted, el hecho de que usted pueda sintonizarse con la voluntad del Señor lo va a llevar en medio del desierto, así como estuvieron ellos. A usted lo va a llevar hasta el otro lado, para que usted pueda ver ciertamente el cumplimiento de esas promesas que Dios tiene para su vida. ¿Cuántos quieren ver cumplidas las promesas de Dios sobre su vida? Pues ciertamente usted necesita algo: orar en el Espíritu, orar conforme a la voluntad del Padre. Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Yo sé que este no es un mensaje muy simpático para muchos, porque la gente lo que quiere es que le digan de pronto que Dios lo va a bendecir, que no va a haber sufrimiento, que no va a haber dolor. Pero el texto claramente nos dice: en el mundo tendréis aflicciones. ¿Quién lo dijo? Jesús. Pero también dice: confiad, porque yo he vencido al mundo. Entonces, yo no sé cuál es tu aflicción. No conozco las aflicciones de todos, conozco las aflicciones de muchos como pastor que soy de su vida. Pero yo ciertamente sé que todas las cosas nos ayudarán a bien. Así que mantengamos siempre una actitud de agradecimiento, una actitud genuina de fe. Y hablando de la fe, volvamos al texto de Judas, capítulo 1. La oración por los santos y la santísima fe. Fíjese usted, qué importante este texto, ¿no? Dios. Pero la última parte es muy importante, y este es el epítome, como le digo, de esa armadura. Mire lo que dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Es decir, usted puede tener ciertamente la coraza de justicia, saberse justificado por Dios. Usted puede cargar a cuestas la certeza de que Cristo y su cruz son lo que lo hicieron aceptos delante del Padre en su corazón y en su mente. Usted puede manejar la sana doctrina. Usted puede tener en su mente claro que usted es salvo. Pero si usted no ora en el Espíritu, esa armadura no le va a servir de mucho. Es decir, si usted no ora conforme a la voluntad de Dios,
todo lo que usted está haciendo es perder el tiempo. Si usted no ora guiado por el Espíritu Santo, todo eso es de poca importancia. Todo está completo. Yo creo ciertamente que lo que sella bien esa armadura es la oración del Espíritu, la oración en el Espíritu. Entonces, y fíjese usted la importancia que tiene este texto, en esta parte, que lo vemos reflejado también en Lucas 18. ¿Quiénes se acuerdan de la viuda que está clamando delante del juez injusto, verdad? ¿Cómo clamaba ella? Perseverantemente. Aquí el texto nos invita a orar perseverantemente por nosotros y también por todos los santos. No deje de orar. Ore por su hermano, ore por su hermana, ore por el que se apartó del camino, ore por el que está sufriendo, ore por el que usted sabe que no quiere volver a Cristo porque lo hirieron. Ore, ore, ore por los que no conocen al Señor. Ore. Ya para finalizar, quiero que vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 14, versos del 13 al 15. Sí, Señor. 1 Corintios capítulo 14, versos del 13 al 15. En este capítulo tan hermoso que comienza hablando del amor, el apóstol Pablo hace un inciso aquí. Y él dice en el capítulo 14, perdón, que habla de los dones, habla de hablar en lenguas y habla de otros dones, ¿verdad? Usted encuentra allí en el capítulo 14, los versos 13, 14 y 15. Mire lo que dice aquí. Por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración el poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con entendimiento. Cantaré con espíritu, pero también cantaré con entendimiento. El Señor nos llama a orar en el espíritu, a orar en otras lenguas. Usted necesita pedir al Señor el don de lenguas. Si usted lo pide, el Señor habrá de dárselo, si es su deseo, porque recuerde que Él reparte conforme Él desea. Pero yo creo ciertamente que si usted hoy se levanta de ese asiento y clama al Señor, Él le va a dar el don de poder hablar en lengua. Vamos a clamar al Señor para que usted pueda empezar a orar en el Espíritu, guiado por el Espíritu, y pida al mismo tiempo don de interpretación de lenguas, para que usted no sea de los que estorban a la gente cuando llega a la iglesia y escucha hablar en lengua. Entonces la gente sale corriendo y le dice, como dice el apóstol Pablo, son estos unos locos que están hablando cosas incongruentes. Levántese, vamos a orar. Y le invito a todo aquel que quiera pedirle al Señor ser lleno del Espíritu Santo o recibir el don de lenguas, que venga hasta este lugar para que el Señor haga provisión conforme a su deseo. El Señor quiere darnos distintos dones. El Señor quiere darnos don de profecía. El Señor nos quiere hablar a nuestros corazones a través del don de lenguas. El Señor nos quiere llevar de su mano para llevarnos más arriba, más cerca de Él. Pero necesitamos ciertamente anhelarlo con todo nuestro corazón. Usted necesita anhelarlo. Cuando usted anhela algo de todo corazón, lo pide con vehemencia, lo pide con desesperación. Vamos a pedirle al Señor que sea su Santo Espíritu ministrando en esta mañana.